que cada vez que usted tiene la Escritura en sus manos, nada en las Escrituras es más importante que la doctrina. Es fundamental para todas las demás cosas que nosotros lleguemos a hacer. La doctrina bíblica puede realmente llegar a definirse simplemente como la verdad de Dios, esa que usted tiene en las manos. Y aparte de su verdad no podemos saber nada sobre Él, nada sobre nosotros espiritualmente, ni podemos saber realmente cómo Dios nos ve y cómo nosotros realmente necesitamos conocernos. Es decir, poder entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos o seamos. Realmente llegar a ver que sin la doctrina nosotros no podemos llegar a tener una base para la obediencia. Cuando usted y yo sufrimos, o cuando usted y yo realmente no tenemos un buen fundamento, difícilmente podemos llegar a obedecer. La fe en Dios, su amor, ¿sí? Y entender la manera como realmente Él ha llevado a cabo una salvación tan grande y tan maravillosa. Necesitamos llegar a comprender realmente que las Escrituras contienen mucho más que doctrina, mucho más que información acerca de Dios. Mucha gente cree que este es un libro religioso porque contiene información acerca de Dios y también un poco de nosotros. Pero necesitamos cambiar la perspectiva que tenemos frente a la palabra. Las Escrituras contienen información para que vivamos las verdades que Dios ha establecido, para que las aprendamos, pero también para que las apliquemos. Es necesario saber y es necesario creer. Que podríamos decir que esa es una cara de la moneda, saber y creer. Pero la otra cara de la moneda es vivir y obedecer. Tú no puedes separar, nosotros no podemos separar la moneda. Cuando tomamos la moneda tenemos las dos caras, creer y saber. Pero por la otra cara está el obedecer y el vivir. De lo contrario, entonces nos estamos engañando. El apóstol Pablo realmente deja ver cómo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2, él utiliza esta palabra. Él dice, esto enseña y exhorta. Y la palabra exhortar significa amonestar. Eso es lo que dice, ese es el significado de la palabra exhortar. Es decir, mi tarea como pastor es enseñar la doctrina correcta y exhortar, y si quieren lo tomo como amonestar, ¿a qué? A una vida correcta, acorde a la doctrina que nosotros enseñamos acá. Quienes nos paramos aquí a enseñar, y si lo hacemos de forma correcta con la Escritura, entonces tenemos que exhortar ¿a qué? A que se obedezca. La tarea de todo cristiano realmente, la responsabilidad de todo cristiano es a conocer la doctrina correcta. Usted que está aquí sentado, escuchando la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de aprender la doctrina correcta, pero también tiene la responsabilidad de ir en pos de una vida correcta. Es decir, no solamente aprender una doctrina, no solamente saberla de pronto de memoria, no solamente poderla hablar delante de otras personas, sino que tiene que llevarla a una vida correcta. Lo que nosotros podemos observar en la porción de la Escritura que vamos a estar estudiando hoy es Hebreos capítulo 12, los versículos del 14 al 17. Pero es interesante que en el versículo 12 nos muestra una exhortación precisamente, y la exhortación dice en el versículo 12, levantad y haced sendas derechas, seguid y mirad bien. Son los términos realmente que encontramos acá de exhortación. Levantad, haced derechas y seguid, levantad y haced sendas derechas y seguid y mirad bien. Son términos de exhortación. Y el propósito aquí no es solo enseñar la verdad. La gente puede decir, wow, ¿cómo nos gusta esa iglesia? Enseñan la verdad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Si nosotros no animamos a vivir acorde a ella,
no pasa absolutamente nada. La Biblia misma, la santa palabra de Dios, perfecta, suficiente, inerrante, autoritativa, eficaz, nos enseña que no solamente debe ser enseñada la doctrina, sino que debe ser obedecida la doctrina. Y a pesar de que toda la doctrina que contiene realmente la carta a los hebreos, su propósito original no era enseñar, sino exhortar. Es decir, encontramos que en esta carta, gran parte de la carta siempre está exhortando. Y si usted mira en el capítulo 13, versículo 22, usted se dará cuenta que Pablo está diciendo, voy a leerlo en la versión Reina Valera, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Que soportéis, ¿qué? La palabra de exhortación. Es decir, acéptala, recíbela. Y como les dije, la exhortación, ¿sí?, es de alguna manera un mandato a obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque en el caso de los hebreos, ellos tenían buen conocimiento del Evangelio. Es decir, el autor de la carta a los hebreos nos deja ver de que había un conocimiento del Evangelio. Pero ahora lo que estaba haciendo el autor era que urgía realmente a seguir ese Evangelio, es decir, de alguna manera a obedecerlo. No solamente que lo conocieran, el problema no estaba en que lo conocieran, el problema era que ellos necesitaban confiar en el Evangelio y obedecerlo. Y es la misma exhortación que la palabra de Dios nos hace a nosotros, la iglesia de hoy, como creyentes. No solamente a conocer el Evangelio y creerlo, sino que tenemos que también obedecerlo. Es decir, la verdad que se conoce pero no se obedece, se vuelve un juicio sobre nosotros en lugar de una ayuda. Y usted tiene que tener en cuenta eso. Este es un principio, mi amado, y quiero que se lo voy a repetir. La verdad que se conoce pero no se obedece, se vuelve un juicio para nosotros en lugar de una ayuda. La enseñanza y la exhortación son inseparables, no se pueden separar. La enseñanza de la sana doctrina, si no se aplica, no tiene valor. De nada sirve que tú estés aprendiendo doctrina, si no la aplicas. No tiene valor. La exhortación que no se basa en la sana doctrina es engañosa. Si una persona es exhortada, pero no en la sana doctrina, en la palabra de Dios, entonces es engañosa. Por eso ustedes se darán cuenta de que hay muchas personas que terminan obedeciendo más a las reglas y normas que el pastor o una cierta congregación o denominación le colocan a la persona por encima de la misma escritura. Conocerá otros grupos religiosos que realmente tienen la misma manera de manejar las cosas, no tanto en el fundamento de la palabra, sino en lo que el mismo hombre quiere establecer. Eso es lo que conocemos como el legalismo. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Pero realmente el método de la instrucción divina es muy sencillo, mi amado. Y usted tiene que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es? Bueno, explique los principios espirituales y después ilustre y anime a la aplicación. Así de sencilla es la instrucción divina. Se lo voy a repetir. Explique los principios espirituales y después ilustre y anime a su obediencia o a su aplicación. Es así de sencillo. Dios realmente nos deja ver que tenemos esa facilidad para comprender lo que Él nos quiere enseñar. Lastimosamente, muchas personas tienen conocimiento de las doctrinas de las Escrituras. Muchas. Pero hay un problema. ¿Saben cuál es? No saben nada de la vida práctica cristiana. Encontramos personas dentro de las congregaciones que pueden decir: llevo X cantidad de años, esto yo ya me lo sé. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en sus vidas no vemos una vida práctica. Los vemos más en el afán y el corre-corre de este mundo. Como dijo alguien, entienden las doctrinas de la gracia,
pero no experimentan la gracia de las doctrinas. Y eso es muy triste. Por ejemplo, una cosa, y préstale atención a esto, porque tú lo has escuchado, nosotros lo hemos enseñado. Una cosa es creer en la inspiración e inerrancia de las Escrituras. Tal vez usted nos escucha que nosotros lo decimos, que esta es la palabra inerrante, ¿cierto? Que esta es la palabra exhalada o inspirada por Dios, porque así mismo lo describe la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pero otro muy diferente es vivir bajo la autoridad de las Escrituras, es decir, que usted crea que realmente este libro dirige su vida, Dios dirige su vida a través de este libro. Si usted no obedece lo que el libro está diciendo, no hay manera que usted pueda creer que esta es la palabra inerrante e inspirada de Dios. Una cosa realmente es creer en Jesucristo, creer que Él es el Señor, pero otra muy diferente es rendirse a su señorío y postrarse y humillarse y decir, tú lo mandas, yo lo obedezco de esta manera, Señor. Ese es el punto, mis amados. Y es bien interesante. Una cosa es creer en el Dios omnipotente que esta palabra nos describe, y otra bien diferente es llegar a apoyarse realmente en su brazo poderoso cuando somos débiles o estamos en problemas. Es decir, cuando las afugias de la vida diaria nos quieren ahorcar y terminamos haciendo lo que la Escritura no nos manda. Cuando usted y yo encontramos en la Escritura términos como por lo cual, por lo tanto, o entonces, nos podemos dar cuenta de que son las transiciones de una enseñanza que nos lleva ahora a una aplicación. Es decir, en la sabiduría de Dios y la inspiración a estos autores humanos, se les dio una instrucción de la enseñanza en la doctrina, pero cómo a la vez llegar ellos a transmitir o a llevarnos a una aplicación, es decir, en la perfección de Dios, a que nosotros podamos comprender y entender cómo debemos obedecer la palabra, cómo debemos ser nosotros esos hombres que realmente vamos, o esas personas que vamos a obedecer a la verdad. Esas transiciones de la enseñanza a la exhortación, de la verdad a la aplicación y del saber al hacer, son la parte que nosotros como creyentes muchas veces tenemos problemas. Usted puede venir, usted puede llegar y sentarse acá, usted puede sentirse bien porque estuvo en un culto, pero si realmente usted sale de este lugar sin saber lo que tiene que hacer, entonces no ha comprendido realmente la enseñanza de la exposición de la palabra de Dios. Porque Dios siempre nos dice, por lo cual, por lo tanto, entonces, en conclusión, es decir, tienes que llegar a hacer esto. Esa es la manera como Dios nos habla. Por eso mucha gente dice, bueno, yo no veo que Dios me hable. Yo no veo que realmente Dios me esté mostrando algo. Pero es interesante, en el capítulo 12 que nosotros leímos de la carta a los romanos, Pablo ha invertido un tiempo largo en los 11 capítulos de esa carta, donde les enseñó toda la doctrina. Es quizás la epístola con más doctrina profunda que hay en toda la Biblia. Pero cuando llegó al capítulo 12, Pablo lo que ahora es que les está diciendo cómo deben aplicar, cómo deben enfocar esa doctrina que aprendieron. Pero lo interesante es que Pablo no utilizó esos 5 capítulos y les dijo, hermanos, ahora cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. No le dijo, cada uno interprete esta doctrina que yo acabé de enseñar o que les acabo de escribir en esta carta a su manera. No, él no lo hizo. Lo que Pablo hizo fue que les explicó precisamente y los llevó a cómo esa doctrina puede ser aplicada. Es decir, cómo afecta a sus vidas y cómo puede producir un cambio en sus vidas. De igual manera, eso es lo que hace el efecto de la Escritura.
un cambio en nuestras vidas. Debe producir un cambio en nosotros. Debe llevarnos a que nosotros vivamos de una manera completamente diferente. Si usted recuerda, en el capítulo 12, versículo 1 de la carta a los Romanos, Pablo les dice: así que, hermanos, os ruego, ¿qué les ruega? Que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, hay un entendimiento en los 11 capítulos que es. Y no estoy hablando de la carta a los Romanos, sino que es que Pablo, en esa sabiduría y la dirección del Espíritu Santo, siempre muestra. Entonces, y lo que nos dice es: ahora tienen que aplicarlo de esta manera. En su carta a los Efesios hizo lo mismo. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 explicó la doctrina. Y el capítulo 4 al 6, ¿cómo la vas a aplicar? En la carta a los Gálatas, él tomó también su tiempo, donde les explicó todo acerca de las cuestiones de la ley. Pues en el capítulo 5 y el 6, usted se dará cuenta que los lleva a cómo deben aplicar realmente las cosas. ¿Por qué? Porque lo que Pablo hace, si usted recuerda, en el versículo 1 de Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Es decir, ¿ahora has conocido la misericordia de Dios? ¿Ahora has comprendido lo que Dios ha hecho? ¿Ahora estás entendiendo la grandeza del Evangelio? Entonces ahora sabes que si tú crees en ese Evangelio, tienes que vivir de la manera acorde a como el Evangelio te está manifestando que lo tienes que hacer. Y cada uno de nosotros en esta mañana estaríamos aquí como, tal vez como la serie que veíamos de niños, Condorito, plop, de para atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo estamos haciendo. Porque si nos preguntan un texto bíblico, tal vez lo puedo decir de memoria. Pero si más bien me preguntan y me cuestionan si lo estoy aplicando, lo más seguro es que, si soy honesto, voy a decir: no creo. Pero Pablo lo que está haciendo es exhortarnos al compromiso. Realmente tenemos que pensar un poco más en ello. En el mismo libro de Romanos, Pablo dice en el capítulo 14, versículos 12 y 13, que cada uno de nosotros dará cuenta en sí a Dios, y que así que ya que no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, nos está llevando entonces a evaluar y a mirar qué tanto apoyo nosotros tenemos en la congregación. Y aquí viene el punto en el que quiero que entremos precisamente, y es en la carta a los Hebreos, el capítulo 12 precisamente. Y quiero hacer la lectura para que nosotros podamos observar realmente en la profundidad de lo que la palabra nos lleva en esta mañana. ¿Por qué? Porque el libro de los Hebreos comienza también con una exhortación. En este capítulo 12 comienza con una exhortación. Observa que dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una exhortación. Es una exhortación que el autor de la carta a los Hebreos está haciendo. Ahora quiero que mires el versículo 14, por favor, o me acompañes exactamente desde el 12, más bien, versículo 12. Por tanto, otra vez por tanto, es decir, una exhortación para que no lo olvidemos: fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado
pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, queremos darte gracias, Señor bendito. Estamos ante tu palabra, Señor. Tu palabra que es perfecta. Tu palabra que es inerrante. Tu palabra que ha sido exhalada por ti, por medio de tu Santo Espíritu. Tu palabra que es eficaz y que es suficiente. Y por supuesto que es autoritativa. Te rogamos, Padre de la gloria, que tú, Señor, por medio del poder de tu Santo Espíritu nos guíes y nos ayudes, amado Dios, a obedecerla, a ponerla en práctica, Señor, a comprender y a entender de que cuando tú nos instas en un mandato, en una orden, Señor, nosotros como hijos tuyos, los nacidos de nuevo, los que hemos sido regenerados por medio del poder de tu Santo Espíritu, Señor, entonces simplemente obedezcamos a tu palabra, con el propósito, Señor, de que se cumpla realmente a bien el motivo por el cual tú nos has llamado, darte gloria, honra y alabanza en la persona de tu Hijo Jesucristo. Amén. Realmente podemos darnos cuenta de que aquí en el capítulo 11, después de que el autor ha explicado cuidadosamente, en el capítulo 11, toda la fe, usted recordará del capítulo, yo creo que no se le olvida, la fe de todos estos hombres en el Antiguo Testamento. Recuerda que el contexto de esta carta es que el autor les está escribiendo a los judíos, y él la ha explicado y ha definido el efecto realmente. Entonces nos damos cuenta que él lo que está diciendo es: ahora que saben de lo que se trata la fe, vayan y corran con paciencia, es decir, lleven a cabo la vida que tienen que llevar. Si usted mira el versículo 1, y vuelvo y lo leo, dice: por tanto, recuerda, exhortación, continuación del capítulo 11, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos. ¿De qué? También de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es suficiente saber que el nuevo pacto es mejor, sino que debemos aceptarlo en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No es pensar, ok, sí, ya no necesitamos el antiguo pacto, necesitamos el nuevo pacto, como algunas personas lo mencionan. Pero no es solamente eso. No es suficiente con que tú sepas, era lo que el autor le estaba diciendo a los judíos acá, que Jesús es el sumo sacerdote y también para ti, que Él es el sacerdote del nuevo pacto. No, necesitamos realmente, debemos confiar en su sacrificio expiatorio por nosotros. Es algo mucho más profundo. Es lo que el autor le está diciendo aquí precisamente a los lectores de la carta. No es suficiente realmente, mis hermanos, con saber cómo debemos vivir. Porque cuando hablamos con las personas y le decimos: mira, esta es la manera como tú tienes que vivir, la mayoría de gente, como muchos acá en la congregación, acentúan con su cabeza: sí, ok. No es suficiente con que nosotros sepamos cómo vivir, sino que debemos vivir realmente lo que sabemos. Es decir, en una sola palabra, obediencia. Debemos obedecer. Debemos mostrar con nuestra obediencia que estamos entendiendo la palabra de Dios. Y escucha esto, iglesia: el necio más grande de todos es quien conoce la verdad, pero no la aplica en su vida. Se lo voy a repetir: el necio más grande es quien conoce la verdad, pero no la aplica en su vida. Y es por eso que nosotros en esta mañana vamos a ver 3 puntos, 3 exhortaciones, en las cuales el creyente se concentra para disfrutar de la santidad que le permite ver a Dios.
Por lo cual, si usted no ha tomado nota del título de la enseñanza, es la santidad que permite ver a Dios. Y de eso hablaré entonces 3 puntos. Número 1, la búsqueda constante. Búsqueda constante. Primer punto, versículo 14. Número 2, mirar con claridad. Versículo 15. Y número 3, huir de la amargura y la ingratitud. Y vamos a centrarnos en el punto número 1, la búsqueda constante. Y este versículo realmente quiero que le prestes atención. Versículo 14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Permítame decirle que este versículo no es fácil de interpretar. Ha sido un problema para muchos cristianos sinceros. ¿Por qué? Porque a primera vista realmente parece estar enseñando que la salvación es por obras. Observa. Busca, ¿qué? Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si perseguimos con éxito la paz y la santificación, recibiremos salvación y veremos al Señor. Eso es lo que nosotros debemos concentrarnos en. Pero lo que tenemos que ver, sin embargo, es que la verdad, aquí, lo que tenemos que observar es que una persona no se salva por obras, porque toda la Escritura no lo deja ver. Que una persona realmente no puede seguir la paz o la santificación, y por supuesto que no la va a encontrar ni siquiera con éxito. ¿Por qué? Porque va a ser en sus propias fuerzas. Lo que tenemos que comprender entonces es que los cristianos son los que tienen la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de vivir en paz y en santidad. Por lo cual, cuando miramos un texto como estos, no se está refiriendo al creyente como tal. El autor de la carta no está diciendo que es el creyente el que se tiene que esforzar por buscar la paz y la santidad, porque el creyente ya tiene la paz de Dios, si ha sido redimido en la sangre de Cristo, ya ha sido perdonado en su conflicto con Dios, y su pecado ya ha sido lavado y limpiado. Entonces, ¿a quién se refiere este texto? ¿Hacia dónde el autor está llevando? Y el autor lo que está exhortando precisamente es a comprender lo que cada creyente debe reflejar. Aquel que vive en paz y en santidad. Porque, como ya lo mencioné, no es posible que alguien que no tiene a Cristo en su corazón pueda tener la paz. Isaías 57:21 dice el profeta: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay manera de que el impío tenga paz. Y cualquier cosa justa que nosotros, los hombres, intentemos producir sin Dios, la Biblia lo describe el mismo profeta Isaías, en Isaías 64:6, como un trapo de inmundicia. Ese es el punto. Entonces tenemos que tener claridad, y la pregunta entonces sería aquí, buscar. Entonces, ¿a qué se refiere el autor cuando está hablando de buscar? Acá en mi versión dice busquen, y en la versión Reina Valera dice buscar. Pero buscar está marcado realmente por hacer lo necesario para encontrar o hallar aquello que para nosotros es de sumo valor. El problema es que cuando está diciendo el autor, busquen la paz, observa, ¿con quién? Con todos. Se refiere con todos los hombres. Se refiere a que aquel creyente que ya tiene la paz y vive en santidad no puede entrar en conflicto. Porque él va a marcar una diferencia en aquella persona que vive en conflicto. No puede entrar en conflicto. No debe entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque él es un hombre de Dios y refleja la paz. Y el autor lo que está diciendo, escribiéndole a ellos, es busquen la paz con todos. Es decir, depende de usted también.
La santidad y la paz de la que nos está hablando acá, el buscar, que es un imperativo que encontramos acá, es una orden que el autor está diciendo, es un mandato que está dando y está diciendo, tienes que esforzarte, buscar realmente. Buscar es aquello de lo que sabemos que nuestra vida depende y sin lo cual no habría posibilidad de vivir. Pero como yo ya lo tengo, yo necesito que otros entonces puedan conocer esa paz. Es decir, una exhortación a buscar la paz y la justicia práctica, en pocas palabras. Eso es lo que nos está diciendo acá la Escritura. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, cuando hablamos de una justicia práctica, es lo mismo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 9. ¿Sí? Que nos insta a que nosotros mostremos frutos de justicia, escribiéndole a la iglesia en Filipos, frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios. Es decir, un estilo de vida la cual refleje a Cristo en nuestras vidas. Romanos 8:29. Porque a los que conoció de antemano, a estos llamó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, el cual es el primogénito. Nadie ha visto a Dios. El texto nos está diciendo, santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién va a ver al Señor? ¿Quién va a ver al Señor? Nadie ha visto jamás a Dios. Dice Juan capítulo 1, el Hijo unigénito, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Romanos 8:29 nos está diciendo que a los que Él llamó, ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, hoy en día nadie ha visto a Jesucristo. Entonces, ¿quién va a mostrar a Jesucristo? Tú y yo como creyentes. Y si tú y yo somos personas de conflicto, es lo que nos está enseñando la Escritura, si no reflejamos la paz realmente en la que hemos sido puestos con Dios, entonces difícilmente alguien va a ver a Jesucristo. Si tú tienes conflicto realmente, si tú te la pasas peleando con las personas, tú no vas a reflejar a Jesucristo. Si yo entro en conflicto, si yo genero contienda, la gente no puede ver una diferencia. Es a eso lo que nos está exhortando la Escritura, a nosotros también. Debemos ser hacedores de paz, por cuanto estamos en paz con Dios. Cuidado con eso. ¿Sabes una cosa? Cuando encuentres a alguien de la misma congregación con conflicto, no le sigas el juego. Para. Y dile, ten cuidado, porque a paz nos llamó el Señor. Nos puso en paz. A aquellos que tal vez llegan y están como parte de la congregación, tenemos que tener mucho cuidado, no caer en el juego precisamente de Satanás. Debemos nosotros vivir una vida justa, porque se nos cuenta como justos. La Biblia declara que tú y yo, si somos creyentes, si somos nacidos de nuevo, somos justos delante de Dios. Entonces, si somos justos, debemos vivir una vida justa. Entonces debe ser una vida realmente, como podríamos también marcar, en integridad. Una vida que refleja fruto de justicia, como ya lo mencioné, Filipenses 1:9. Porque lo que nosotros buscamos, entendiendo para qué nos llamó el Señor, es para darle gloria a Él. Y nuestra práctica realmente debe hacer justicia a nuestra posición. Es decir, ¿cuál es mi posición delante de Dios? Soy justo. Yo soy justo delante de Dios. Entonces, mi práctica, es decir, mi vida, tiene que reflejar mi posición delante de Dios. Nuestra posición delante de Dios. Necesitamos tener claridad en eso. Tenemos que ser personas que no solamente estamos aquí escuchando un sermón, escuchando la Escritura, pero que, como bien dice Santiago, después de salir se olvidó de ver su imagen, su rostro en un espejo, sale y se olvida. Tenemos que salir meditando y pensando realmente en dónde me está hablando Dios.
¿Cuál es la imagen que estoy proyectando ante las demás personas? Ese es el punto, mi amado. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos ante personas incrédulas, personas que no conocen del Señor, y nuestra vida no refleja nuestra posición de justos, lo más seguro es que el incrédulo va a preguntar, ¿por qué no practica lo que predica? Y por eso mucha gente prefiere, ¿saber qué? Quedarse callada, que no sepan en los trabajos que somos cristianos. Eso es muy triste. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, ¿lo recuerdas? Versículo 6, perdón. ¿Qué es lo que nos dice? Acompáñame allá. No quiero parafrasearlo para que no termine diciendo lo que no dice el texto. Es muy conocido. El que dice que permanece en él debe vivir, o debe andar, más bien, dice el texto, como él anduvo. Eso es lo que nos dice la Escritura. El que dice que permanece en él o que está en él debe vivir como él. Romanos 12:18 nos dice, en cuanto dependa de vosotros, o en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con los demás. ¿Sabes una cosa? Nos está marcando la pauta de que lastimosamente nosotros muchas veces somos los del conflicto, que no reflejamos esa paz de la que la Escritura precisamente nos está instando de que nosotros tenemos, y que a la hora de la verdad son otros los que la necesitan. Ahora, debemos entender esto, iglesia, que nosotros somos realmente responsables por nuestro lado en el proceso de paz. Es decir, si tú tienes que ir y disculparte con alguien, lo vas a hacer, le vas a pedir perdón, vas a menguar el conflicto, tal vez vas a callar, tal vez vas a agachar tu cabeza en humildad, vas a tener una actitud de mansedumbre y pasar por alto las ofensas, como lo estamos estudiando en Efesios, y vas a guardar con paciencia a que pase el conflicto. Pero el punto es que no podemos usar la beligerancia de las otras personas como excusa para responder de la misma manera. Y creo que aquí es donde está el problema. En que nosotros sacamos la excusa que como tú me ofendiste, entonces yo lo voy a hacer de la misma manera. Observa Santiago capítulo 3, por favor. Está ahí adelantico de Hebreos. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Obsérvalo, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, ojo al versículo 14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Versículo 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de frutos sin vacilación y sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es impresionante cómo el autor de la carta a los Hebreos está instando a sus lectores, quienes conocían el Evangelio, como ya lo mencioné, a reflejar precisamente esa paz que otros necesitan ver. El punto acá es que nosotros necesitamos darnos cuenta que la santidad entonces y la paz tienen que ver realmente con amar a Dios. Es el reflejo de lo que Dios ya ha hecho en nosotros.
Habla de una vida pura, de una vida santa realmente, de una vida obediente que vivimos nosotros a cada instante, donde comprendemos que estamos apartados para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque le amamos. Es decir, en esta porción de la Escritura, la carta nos está diciendo a toda hora es refleja, muestra. Ahí está el punto, mis amados. Esa es la cuestión que nosotros tenemos que mirar. Gracias, Joan. Yo no lo toqué. Fue la unción. No, déjelo así. Lo que el autor de la carta está marcando es que la paz que verdaderamente se ha recibido de parte de Dios por medio de la obra de Jesucristo es la que tú y yo vamos a reflejar hacia otros para instarlos a desear esa paz. Que la santidad en la que nosotros nos movemos y vivimos es la que va a motivar a otros, a aquellos que no conocen del Señor, a desear vivir de esa manera. ¿Sabes por qué? ¿Por qué estoy diciendo que tanto la paz y la santidad tienen que ver con amar a Dios? Es porque cuando nosotros le amamos, realmente lo que más queremos es parecernos a quien amamos. Nosotros utilizamos mucho la palabra te amo, te amo. De padres a hijos o de hijos a padres. Pero siempre me pregunto, cuando me dices que me amas, ¿estás obedeciendo a mi instrucción? Cuando nosotros le decimos a Dios te amo, ¿estamos prestos a su instrucción? ¿Estamos prestos a obedecer? ¿Estamos anhelando y gimiendo delante de Él el reflejar esa obediencia? ¿Sabes? Eso es lo que el autor de la carta quiere mostrarle a las personas, a sus lectores. Que la manera como tú reflejes esa paz y esa santidad en la que vive, permita que otros lleguen a conocer o a sentirse atraídos por el Rey de gloria y majestad, que es Jesucristo, que era lo que el autor les quería decir. Porque el conflicto estaba en que se los querían volver a llevar para obedecer nuevamente a las obras. Que tal vez podían pensar en Jesucristo, pero tenían que volver a esas obras. Pero por eso el autor les está diciendo, busquen la paz y la santidad para con todos, y la paz sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el punto, mis amados. La santidad realmente termina siendo todo aquello que depende de Dios. Es decir, en realidad una combinación de la justicia o pureza absoluta con un infinito amor. Eso es la santidad. La santidad no es algo que está escrito, mi amado. No, es algo que usted y yo hemos comprendido y entendido bajo la dirección del Espíritu Santo, que nos insta a vivir precisamente manifestando el amor mismo con el que Dios nos ha amado. La santidad debe ser buscada de tal manera que cada creyente realmente se esfuerza por seguir y encontrar todo aquello que forma parte de dicha santidad, es decir, de la santidad de Dios. La santidad que cada hombre creyente está llamado a buscar debe ser aquella que produce paz en su vida, como resultado de la obra sobrenatural que ha ocurrido en su vida, de aquella obra especial que Dios ha hecho en la vida de una persona al regenerarla, que la lleva a descansar completamente en la soberanía de Dios, en su poder, en su magnificencia, en su grandeza, que lleva a descansar en el Dios supremo que está por sobre todas las cosas. Lastimosamente, ¿cuántos
ve nuestras angustias, nuestros afanes, nuestros corre-corres en el mundo, nuestro deseo de decir amo a Dios, pero corriéndole a este mundo, en las afugias de este mundo. Sin embargo, recuerda que el salmista dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Lastimosamente, la gente tiene una mentalidad o un concepto de santidad completamente diferente. La gente cree que la santidad tiene que ver con la manera como externamente yo voy a mostrar las cosas. Proverbios capítulo 30, versículo 12 nos dice, hay quienes están limpios por fuera, pero por dentro continúan en su inmundicia. Lo que nosotros tenemos que pensar un poco es realmente que si la obra de Dios ha sido llevada a cabo en nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo lo que voy a hacer es simplemente reflejar la santidad en la que ya he sido colocado. ¿Por qué? Porque cuando buscamos vivir en la santidad de Dios, producto de la obra de regeneración por el Espíritu, entonces lo que va a hacer es reflejarle a otros, al Dios vivo que está en nosotros. Y que la gente se sentirá atraída hacia el Señor. Tal vez usted dirá, no son muchos, o yo no he visto gente que por mi manera de vivir se sienta atraída. Bueno, tendremos que evaluar cómo vivimos. Tenemos que evaluar cómo estamos transmitiendo las cosas. Juan 13:35 nos lo dice, que otros verán y serán atraídos. Es ahí donde el autor de la carta a los Hebreos está marcando la pauta en su parte final del versículo 14 cuando dice, sin la cual nadie verá al Señor. No hay manera que otro llegue a ver o a desear al Señor sin ver un reflejo en nuestra vida de la santidad a la que nosotros hemos sido apartados o separados. ¿Por qué, mis amados? Porque tiene que ver con nuestra vida diaria, porque tiene que ver con nuestro trasegar, tiene que ver con nuestro caminar realmente. Y por eso es que el autor en el versículo 1 del capítulo 12, como ya lo hemos mencionado, dice que tenemos un derredor de testigos y que realmente lo que necesitamos es despojarnos del peso y del pecado que nos envuelve y que nos anima es a correr con paciencia, es decir, a saber que todo lo que la Biblia ya nos ha descrito, que nos está diciendo en el capítulo 11, debe ser aplicado en nuestras vidas para esperar en el Señor, para confiar en el Señor, para que otros tal vez puedan ver realmente. Es ahí donde el versículo 12 que leímos dice, por tanto fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Es ahí el punto. O como lo dice en la versión Reina Valera, que produzcamos realmente sendas rectas, sendas de paz, sendas de amor. El apóstol Pablo vivía un dolor en su corazón con la iglesia en Galacia. Y usted recordará que les dice, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros o en ustedes. Había un dolor, no se veía. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos que pensar realmente qué tanto estamos creciendo, qué tanto estamos reflejando esa vida delante de Dios. El deseo de Pablo en su corazón realmente era una oración que realmente ellos crecieran en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra oración tiene que ser similar. Llevarnos en oración, mis amados,
tú y yo, a que crezcamos en la semejanza de Cristo. No puede ser que llevemos años y años en una congregación como esta sentados y sus vidas no han cambiado. No, tiene que haber algo diferente. Tiene que notarse el crecimiento, mi hermano. Eso es a lo que nos está instando la palabra. Para que otros que estén aquí, que tal vez no son salvos, pero les apetece, les gusta escuchar la palabra, que vienen y se sientan, puedan ver en nosotros realmente esa vida diferente. Asemejarnos a Cristo es nuestro testimonio más grande para con el mundo. Esto nos conecta con el segundo punto precisamente, y es mirar con claridad. Y es la segunda exhortación que encontramos aquí en el versículo 15. En la versión Reina Valera dice mirad. En las Américas dice cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y sabe hacia dónde se nos lleva esto? A que cada creyente, no sé cuántos hay acá, porque yo no puedo decir, eres tú creyente y tú no eres creyente, eres tú creyente y tú no eres creyente. No, cada uno lo sabe. Pero cada creyente tiene la responsabilidad, en cierta manera, de supervisar a su hermano. ¿Por qué? Porque la palabra mirar es la misma palabra en el griego que episcopo o supervisor. Entonces lo que está diciendo es que debemos supervisar, no a modo de juicio, sino de que, wow, necesito mirar que tú estés creciendo en la palabra de Dios y no dejes de alcanzar la gracia del Señor. Lo que está diciendo es que nosotros debemos observar quienes no son creyentes todavía, o tal vez todavía nos dejan en esa duda, no tienen todavía la certeza. ¿Y qué tenemos que hacer? Acercarnos a ellos para decirles, tienes la necesidad de conocer la gracia de Dios. Observa que el texto por eso dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¡Qué impresionante! Es decir, supervisa, tienes que supervisar a esa persona, no al que está afuera en la calle que no le interesa nada. No, nos está hablando de aquellos que percibimos dentro de la misma congregación, que como que en alguna manera nos toca ¿cómo? Empujarlos, o tal vez en una manera más suave y sutil, animarlos. Es a ello a lo que el autor de la carta a los hebreos está diciendo. Tienes que preocuparte por aquel que tal vez no tiene la fortaleza que tú tienes, por aquel que tal vez no tiene el conocimiento que tú tienes, por aquel que no ha entendido la gracia de Dios, es decir, por aquel que todavía no es salvo. Y pegártele. Y lo peor que uno puede hacer es dar por sentado que alguien que está en esa silla sentado es salvo. Afirmarle cuando no lo es. No. Hay que estar siempre supervisando que realmente conozca. Y como dice el autor acá, que no deje de alcanzar la gracia de Dios. En esta versión dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, es un llamado, es un mandato, es una preeminencia estar pendiente, mi amado. Y cuando tú terminas una congregación como esta un domingo y lo que... ¡Chao! ¡Hasta luego! A lo mío. ¿Sabes qué? No estás cumpliendo con el mandato. Tienes que hacerlo con calma, tienes que mostrar la paz de Dios, de que Dios está controlando absolutamente todo, de que hemos separado un tiempo aquí para adorar a nuestro Dios. Que damos gracias al Señor por otros que llegaron acá y que tal vez no tienen esa madurez que algunos podemos llegar a tener, y mirarlo con ese amor y decirle, ven, nos sentamos, y ven y hablamos. Ese es el punto. Aquellos que están dentro de la iglesia y que no son creyentes, no juzgándolos, sino siendo sensibles para presentarles las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. Joan lo pedía en oración esta mañana. Es parte de eso, mi amada. Tu vida no puede ser solamente un corre-corre un domingo acá. Vienes de afán, llegas de afán y te vas de afán.
no has entendido realmente lo que significa el cuerpo. No tienes una visión de reino, no tienes una visión de cuerpo. Todavía estás pensando en ti mismo. Ese es el punto. Es a ellos realmente, a los que el autor está enfocando su mirada, aquellos que todavía no han alcanzado esa gracia de Dios, aquellos que todavía no tienen la paz y la santidad, porque lo más seguro, absolutamente, es que no van a ver a Dios. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Es decir, esta carta en esta porción está exhortando a prestarle atención a aquellos que tal vez no tienen esa firmeza, esa fundamentación realmente. Trágicamente, cantidades de miles y miles de personas han pasado su vida entera en iglesias y nunca han obtenido la salvación. Hay miles y miles de personas que han llegado a iglesias por un tiempo, se han establecido, se han sentado, han asistido a cursos, pero no han visto una evidencia de nada sobrenatural o atractivo, y simplemente lo que han hecho es que se han alejado en una manera de apostasía. Es decir, renegando, diciendo lo que no es en cuanto a la iglesia del Señor. Y lo que el autor está haciendo acá, en el versículo 15, es a mirar bien, mira bien. Y de alguna manera lo que está diciendo, iglesia, ¿sabes una cosa? Debes hacer como si dependiera de ti, que esa persona no deje de alcanzar la gracia de Dios. Que no la deje. Estar pendiente nos está diciendo. Nos está diciendo es que nosotros debemos cuidar a esas personas. Por supuesto que vamos a ver personas que llegan a esta congregación y que no son del cuerpo de Cristo. Primera de Juan 2:19, ¿lo recuerdas? Estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros. Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran quedado con nosotros. Mira, mi amado, lo que nos está diciendo acá es que nos está exhortando, el autor está exhortando, está ordenando realmente a hacer todos los esfuerzos, como ya lo mencioné, para que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Casi como rogándole a una persona, no te vayas, por favor, no menosprecies la gracia del Señor. Porque la salvación es por gracia. ¿Y sabes dónde está el problema? Mira el texto, mira el versículo 15. Por favor, ayúdame rápidamente porque el tiempo me va a comer. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellos muchos sean contaminados. ¿Sabes una cosa? Esa raíz de amargura realmente se refiere a la persona que se identifica lastimosamente, superficialmente con el pueblo de Dios, que le agrada de cierta manera, pero llega un momento donde, ¿sabes qué? Retrocede al paganismo, a vivir una vida mundana. Pero ¿sabes qué? No se trata de una apóstata común, no se trata de eso. Se trata de una persona que realmente termina quedándose en la iglesia o por sus alrededores. ¿Para qué? Para precisamente con arrogancia y desafiante criticar y murmurar las cosas del Señor. Ahí es donde el autor está marcando la pauta al decir que ninguna raíz de amargura. Y lo delicado es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que dentro de la iglesia hay gente con amargura. No muestra paz, sino muestra esa amargura. A toda hora viven amargados. Nunca les percibe uno paz. Viven con queja a toda hora. Pero Deuteronomio 29:20 dice: el Señor no lo perdonará. La ira del celo de Dios arderá contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. Eso era aquellos, se refiere a aquellos que apostatan del Señor, pero que no se van, sino que se quedan
para ver cómo realmente pueden terminar haciendo daño dentro de la misma congregación. Y ese es un llamado a que usted, mi amado, y yo, cada uno de nosotros, al estar al lado de alguien, estemos siempre abiertos al hablar con las personas, a evaluar lo que hay en su corazón, a instarles a vivir de esa manera que está haciendo el autor. Vive en paz. ¿Estás en paz con Dios? Entonces refleja paz. Si tú dices que amas a Jesucristo, deja ver la paz en la que tú has sido puesto con Dios y deja ver la paz con las demás personas. Pero tu boca es una boca de rencilla, tu boca es una boca de queja, tu boca es una boca de afán. ¿Y sabe qué nos está diciendo? El autor lo que está diciendo acá es que usted y yo tenemos que tener valor. No es, venga, yo busco al pastor para que el pastor vaya y le diga al hermano. No, es usted. Porque es para toda la palabra cuando leímos en el versículo 15, mirad, mirad. Ese es un mandato. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar acá. Y esto nos conecta con el punto número 3. Que nos encontramos en el versículo 16 y 17, y es la ilustración que el mismo autor de la carta lleva a mostrar de una manera muy clara. Es un ejemplo. Observa los versículos 16 y 17. Que no haya ¿qué? Persona inmoral, ni profana. Wow, está colocando a aquella persona con amargura y a aquella persona que brotando cause dificultades y sean contaminados otros. Observa, porque dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana, y luego dice como quién, como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento. Tal vez Esaú, como Judas, nos parezca personas, no nos parezca tan profanos, como que profanos. Tal vez los hemos escuchado, sí, este vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Sí, este negó su primogenitura y ya. Y no nos parezca tan profanos. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que mirar y tal vez en algún momento pensar, superficialmente sus acciones contra Dios no parecen tan malvadas. Esa fue decisión de él. Él tomó la decisión de vender su primogenitura. Judas tomó la decisión de negar a Jesucristo. Allá él. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros no podemos dejar ver, como la Biblia nos está mostrando acá precisamente, que las acciones de estos dos hombres, en el caso de Esaú, pongo el ejemplo, y Judas, fueron acciones muy paganas, brutales y sin un corazón realmente arrepentido. La Biblia condena fuertemente a estos hombres. Tuvieron una luz grande, ellos participaron, tuvieron la oportunidad, toda la oportunidad posible. Y tal vez, ¿sabe qué? Como pocas personas de su época, ellos tuvieron una oportunidad tan grande como la de Esaú, como la de Judas. ¿De qué? De conocer a Dios, de conocer a Jesucristo. El caso de Judas. ¿Conocían la palabra? ¿Habían oído sus promesas? Pero habían visto también esos milagros y habían tenido comunión con el pueblo de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Ellos aún así, lastimosamente, terminaron y tomaron la decisión de volverse en contra de Dios y de todo lo que tiene que ver con la piedad. Y no podemos ignorar esta porción que el autor toma y nos muestra acá como ejemplo. Esaú no solamente, como dice el versículo aquí 16, que no haya ninguna persona inmoral. No solamente fue una persona inmoral, sino que fue un hombre profano, como lo dice. No tenía ética, no tenía fe. Era un hombre sin escrúpulos, no tenía reverencia contra Dios. No tenía realmente
en cuenta la gracia y la misericordia de Dios, no tenía en cuenta lo verdadero, no tenía en cuenta lo divino. Era un hombre totalmente mundano. Eso es lo que nos está dejando ver. Un hombre totalmente secular, un hombre que realmente, como bien lo describe aquí el autor, profano. Pero sabes una cosa, nosotros como cristianos necesitamos vigilar que no haya personas como Esaú dentro de la congregación que terminen contaminando el cuerpo de Cristo. Esa es la exhortación que nos está haciendo a nosotros la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, que no haya personas como Esaú. El versículo 15 en su parte B nos está mostrando esa raíz de amargura, esa que dice brotando causa dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Es decir, y nos pone el ejemplo de Esaú, nos está mostrando que todo está unido realmente en el contexto inmediato y dejándonos ver que dentro de la iglesia pueden haber personas tipo Esaú, sin ética, sin fe, sin escrúpulos, sin reverencia, sin temor. Debemos vigilar eso, mis amados. Y nosotros lo que tenemos que hacer entonces es más bien mirar. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Y quiero ir al final, mis amados. Finalmente, cuando Esaú despertó, como que se dio cuenta de lo que había desechado, él intentó, de alguna manera podríamos decir desganado, recuperar aquello que ya había negociado, que ya había menospreciado. Dice que con lágrimas, pero él lo que quiso con lágrimas, dice acá realmente, era la bendición, no era el arrepentimiento, no era algo que él deseaba. Y por eso no pudo hallarlo. No hubo en él oportunidad para el arrepentimiento y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Se lamentó amargamente, pero nunca se arrepintió. Y de manera egoísta, este hombre lo que quería era bendiciones de Dios, pero no quería a Dios. Aquí adentro podemos encontrar personas que quieren bendición de Dios, pero no quieren a Dios. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Qué aplicación encontramos para nuestra vida entonces? Usted y yo estamos llamados a estar atentos a que ninguno se aleje de la verdad, a que nosotros insistamos en aquellos que se han alejado de la verdad, a que tal vez esas personas no caigan en la amargura o sigan el curso egoísta de Esaú, siendo inmorales y profanos. A cuidar nuestras vidas como creyentes, no porque la salvación se pierda, sino porque verdaderamente nuestra vida sea un impacto en aquellos que todavía no tienen la paz y la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Es a ello a lo que nos está instando la Escritura y en lo que nosotros debemos meditar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios, en esta mañana. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Padre, gracias por tan tremenda exhortación que nos haces a través de tu palabra, Señor. Que nosotros seamos personas que verdaderamente, Señor, podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que otros puedan ver la paz que está en nosotros. Esa paz que solamente es por medio de Jesucristo y que nos ha puesto en paz para contigo, Padre. Y por supuesto, la santidad en la que nos encontramos, nuestra condición, nuestra justicia práctica, Señor. De que no es por obras, pero que sin embargo reflejamos obras de justicia de las cuales tú habías preparado de antemano para con nosotros. Que podamos, Señor, reflejarle a otros el temor y la reverencia que hay de parte nuestra para contigo, Señor.
no como religiosos, sino como hombres y mujeres que honramos, amamos y tememos al Dios verdadero. Y que todo lo hacemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén.